Hola, te doy la bienvenida a este canal de Marketing Tips. Hoy iniciamos nuestra primera miniserie de WhatsApp Business, donde aprenderás cómo utilizar esta poderosa herramienta y duplicar las ventas de tu negocio. También aprenderás las funcionalidades más importantes y de cómo puedes sacarle el máximo provecho a esta herramienta totalmente gratuita. Así que vamos. Primero, ¿por qué deberías estar usando WhatsApp Business? Ya desde hace un tiempo, Facebook o Meta, como lo quieras llamar, sacó al mercado su versión Business, enfocada a las empresas y los pequeños negocios. Esto con el fin de potenciar la comunicación entre los clientes y las empresas. Para esto creó una serie de herramientas exclusivas para la versión Business, como lo puedes encontrar en la pantalla. Primero, tenemos los catálogos. Acá puedes subir tus productos con descripciones, imágenes y enlaces directos de compra. También tenemos por otro lado la mensajería automática. Dentro de esta función tienes a la mano mensajes de bienvenida, respuestas rápidas y mensajes de ausencia. Demasiado importante y eso lo vamos a ver en uno de los episodios de esta miniserie. También tenemos las etiquetas. Con esta vas a poder segmentar a tus clientes calientes de tus clientes fríos, es decir, personas que están más cercas a la compra de personas que hasta ahora están conociendo tu producto o servicio. Tenemos las colecciones. Con esta funcionalidad tendrás la oportunidad de organizar todos los productos de tu catálogo. Así será más fácil para los clientes encontrar esos productos que están buscando. Vamos a iniciar con nuestro perfil empresarial. Te voy a enseñar cómo puedes organizar toda tu información dentro del perfil de WhatsApp Business. Entonces, vamos a ir a la parte superior derecha, le vamos a dar clic en los tres puntos, herramientas para la empresa y perfil de empresa. Aquí vamos a seleccionar primero nuestro nombre, entonces acá obviamente vas a poner el nombre de tu empresa, idea de negocio o emprendimiento. En este caso pues yo pongo Dylan López. Vamos ahora con la descripción. Acá intenta poner una descripción breve, específica, que le diga a tu cliente realmente qué es lo que hace la empresa y no esos típicos párrafos que seguramente nadie va a leer. Así que bueno, yo acá le doy guardar y vamos a ingresar a las categorías. Acá tengo arte y entretenimiento como ejemplo, pero acá tienes una cantidad considerable para que escojas el nicho de mercado en el que estás trabajando. En este caso yo voy a poner educación, solo para que lo veas como ejemplo, y le vamos a dar guardar. Listo, importantísimo esto. Vamos a ir ahora con la ubicación. Entonces acá, como pueden ver, yo tengo Medellín, Colombia y Fusagasugá, Colombia. Esto tú lo puedes editar como quieras, te metes en el mapa y escoges la ciudad en el que estés o tengas el establecimiento físico, y si no lo tienes, pones la ciudad donde estás. Esto es totalmente opcional. Vamos ahora con los horarios, que nos presenta tres opciones. Abierto en horario específico. Acá nos muestra los días y los podemos ir encendiendo y poniéndole un horario específico. En este caso yo le voy a poner de 8 a.m. a 5 p.m. para que lo veas como ejemplo, y así sucesivamente con todos los días que tú abras. Listo. ¿Listo? Ahora vamos con el abierto siempre. Entonces acá te va a mostrar todos los días que tú abres las 24 horas del día. Tú puedes ir apagando, por ejemplo, los fines de semana o días entre semana. Eso ya dependerá de cómo tú manejes tu establecimiento. Y ahora vamos solo con cita previa. Acá también vas a poder seleccionar los días en que los clientes van a poder asistir con una cita previa. Esto es muy común, por ejemplo, en citas odontológicas o todo lo que tiene que ver con salud. Pero eso lo vas a poder editar a tu gusto. Ahora vamos a bajar y nos vamos a meter con el correo electrónico, algo muy básico. Entonces pues acá vas a poner tu correo electrónico empresarial, donde las personas van a poder escribirte, sugerirte cosas o simplemente preguntar por tus productos. También tenemos la sección de página web. Si no tienes una página web, acá puedes agregar catálogos, tu página de Instagram, tu fanpage de Facebook. Eso dependerá de cuál es la plataforma que estás manejando en ese momento, digamos en totalidad, en mayor función, con el que tienes contacto directo con las personas. Y acá, bueno, tienes los estados. Acá pues esto es básico, esto es totalmente opcional. Puedes poner disponible o puedes editar esto personal, de algo personalizado, discúlpeme. Entonces puedes poner, por ejemplo, solo los fines de semana. Entonces le das guardar y listo. Entonces tú ahí tienes unas opciones o lo puedes editar ya como tú quieras. Y por último pues tienes el número de teléfono. Obviamente esto ya está preestablecido, porque cuando descargas la aplicación pues pones el número de la SIM card que quieras destinar para esta versión business de WhatsApp. Bueno chicos, y así finalizamos esta introducción.
Quería mostrarles cómo pueden organizar un perfil empresarial y les quería dar un abrebocas de lo que vamos a estar viendo en esta miniserie de WhatsApp Business. Así que quédate para el próximo episodio donde voy a estar hablando de la mensajería automática y de cómo puedes sacarle el máximo provecho para que tus clientes jamás se queden sin respuesta de tu empresa, idea de negocio o emprendimiento. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.